Supuesto. Bueno, vamos a continuar con más información. Les cuento ahora que la Organización de las Naciones Unidas ha lanzado una fuerte advertencia sobre los efectos del cambio climático. Esto es importante, especialmente sobre los glaciares y sobre África, que se proyecta van a desaparecer en poco más de 25 años. Están hablando que aproximadamente para el 2050. Ahora, para conversar sobre la relevancia de este anuncio, nos acompaña esta tarde Javier Sierra, director asociado de la organización ambientalista The Sierra Club. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues Javier, vamos a comenzar con esta entrevista que, como decimos, es algo preocupante. Cuéntenos, por favor, brevemente y con palabras fáciles de entender, qué es lo que está pasando realmente en estos glaciares y por qué específicamente se encuentran en peligro. Bueno, esta es una prueba más de que la crisis climática se está acelerando. Cuanto más nos acercamos al punto de no retorno, más deprisa vamos. En décadas recientes, los veranos y las primaveras se han alargado y los inviernos y los otoños se han acortado, con un balance de unos 70 días. Esto es prácticamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el suroeste de Estados Unidos. Es decir, que al derretirse la nieve, deja al descubierto superficies oscuras que absorben mucho más el calor del sol y agravan el derretimiento del hielo. Y cuanta menos nieve haya en las montañas, menos reservas de agua potable y agrícola tendrán poblaciones como el sur de California, por ejemplo. Es importante resaltar que los glaciares del planeta proveen de agua a la mitad de la humanidad, imagínate. Wow. Ahora, ¿cómo es que los expertos, los científicos, pueden llegar a determinar el daño a un glaciar y cuánto podría tardar en realidad en desaparecer? Bueno, lo que nos dicen los científicos ahora mismo es que las estimaciones que nos están diciendo es siempre y cuando el calentamiento de la atmósfera no supere el grado 0,5 centígrado. Lamentablemente vamos camino de que el calentamiento de la atmósfera sea superior a eso. Es decir, que no estamos solamente hablando de estos glaciares que menciona este estudio, como por ejemplo los glaciares de Yosemite en Estados Unidos, los hielos de Yellowstone también, y por supuesto los glaciares del continente africano. Si esta temperatura llega más allá del 1,5 de grados centígrados, puede ser a 2, a 3, puede ser catastrófico, porque realmente ya estaríamos hablando del derretimiento de glaciares asiáticos, como son los glaciares del Himalaya, que por cierto proveen de agua potable y agrícola a 2.000 millones de personas. Estamos hablando aquí de una real catástrofe climática de enormes proporciones, por lo tanto tenemos que tomar las soluciones al respecto. Y fíjese, Javier, que la ONU ya está avisando, dice un refrán que quien avisa no es traidor, pero para que la gente en casa pueda entender la dimensión de lo que estamos hablando, es que dice la ONU que en este momento se están perdiendo más de 60.000 millones de toneladas de hielo al año, lo que equivale al consumo anual de agua de España y Francia combinados. Esto es muy fuerte, con lo cual supongo que habrá forma de revertir este daño, ¿o no, Javier? Bueno, en muchos aspectos, lamentablemente, la crisis climática ya se ha quedado, ya está con nosotros y es irreversible. Sin embargo, lo que sí podemos evitar son los efectos más catastróficos de la crisis climática. La medida más efectiva contra ella es la reducción drástica del consumo de combustibles sucios. La ciencia nos advierte que para 2030 tenemos que reducir el consumo de estos combustibles en un 45% y para 2050 eliminarlo por completo. En otras palabras, tenemos que dejar al menos 3/4 partes de las reservas de petróleo, gas y carbón en el subsuelo. Nos encontramos en una emergencia planetaria en la que las olas de calor, las sequías, las tormentas de inusitada potencia se suceden realmente con pasmosa frecuencia en todo el mundo. Y el derretimiento de estas cruciales reservas de agua potable para la humanidad es otra consecuencia de esta crisis climática que estamos viviendo. Javier, lamentablemente, si esta tendencia continúa, si continuamos viendo las temperaturas pues más elevadas de lo normal, ¿cómo entonces va a ser este proceso de desaparición de los glaciares? O sea, ¿será un proceso que se lleve a cabo poco a poco de manera progresiva o podría llegar a ser un evento más catastrófico que se vea una sola vez, este fenómeno que llegara a ocurrir, como están diciendo, para el año 2050 aproximadamente?
Bueno, es excepcional cuando esto ocurre de una manera repentina o súbita, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Pakistán con el derretimiento de gran parte de los glaciares. Lo que ocurrió es que varios lagos se desbordaron y cayeron ladera abajo e inundaron prácticamente el 30% del territorio pakistaní. Sin embargo, todavía tenemos tiempo de reducir este derretimiento, que en gran parte, pues prácticamente en todos los casos, es una cosa mucho más paulatina, tarda más años. Pero recordemos que lo que está ocurriendo en la atmósfera, lo que hacemos hoy, a fin de cuentas, las consecuencias las vamos a acabar pagando en 5, 10, 15 años de aquí en adelante. Tenemos que actuar ya de inmediato. Vuelvo a repetir, la solución es abrir de par en par las puertas a una economía de energía limpia y renovable, como la solar, como la eólica, como la de las corrientes marinas, etc. Tenemos suficiente energía en el planeta para sustituir todos los combustibles sucios de aquí en los próximos 20, 30 años. O sea, lo que tenemos que tener es la voluntad política. Ya tenemos la tecnología, el saber hacer. Lo que nos hace falta es la voluntad política para realmente conseguir estas metas. Bien, pues Javier, muchísimas gracias de verdad por exponer este tema sin duda tan preocupante, y ojalá que todos haciendo este tipo de entrevistas y también nosotros como parte de la prensa pudiendo potenciar estas noticias para que la gente en casa entienda de la dificultad que estamos enfrentando, sobre todo si las cosas no cambian. Así que gracias por ser parte del cambio, Javier. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias igualmente para usted. Claramente que tenemos un gran reto por delante. Totalmente. Vamos a cambiar de información y nos vamos a un corte comercial.